Bienvenidos al canal Argentum, el único canal de YouTube que defiende los valores occidentales en lo poco que queda de la nación argentina, ante el avance orco-peronista de los incivilizados. Durante todo el mes de agosto a nivel nacional se produjo una cadena de toma y usurpación de tierras privadas por parte de grupos de delincuentes organizados que en mayoría de los casos se concentraron en diversos puntos del Congo urbano bonaerense, en la ciudad de La Plata y en la provincia de Córdoba. Aunque el caso de mayor salvajismo y a la que a la vez gozó de mayor impunidad por parte de las autoridades, se produjo en la pequeña localidad de Villa Mascardi en Río Negro, al sur de Bariloche. Allí un grupo de delincuentes subversivos con armas de fuego que se autoproclaman como la resistencia ancestral mapuche, primero realizaron varios ataques cotidianos, quemando cabañas cuyos propietarios no se encontraban en el lugar, y después directamente ocuparon el pequeño pueblo por medio del uso de la violencia, expulsando así a sus legítimos pobladores, que ahora desesperados están pidiendo ayuda. Pero tanto el gobierno provincial de Río Negro, liderado por la comunista Arabela Carreras, como la justicia están ignorando la desesperada petición de los damnificados, que fueron violentamente agredidos y expulsados de sus legítimas propiedades. Esto por un grupo abiertamente terrorista que desde hace años actúa con absoluta impunidad. Semejante injusticia generó una inmensa indignación en miles de vecinos, tanto en la ciudad de Bariloche como en el pueblo del Bolsón, que en conjunto el día 29 de agosto se han organizado en una inmensa caravana integrada por cientos de vehículos que partieron desde ambas localidades, rumbo a Villa Mascardi, y cuyo único objetivo era expulsar a la fuerza a los terroristas del RAM que ocuparon el pueblo. Sin embargo, el gobierno provincial, actuando con total complicidad con los terroristas y usurpadores, ordenó a la policía provincial de cortar los accesos hacia Villa Mascardi, esta ubicada sobre la estratégica Ruta 40, e impidió la llegada de la caravana libertadora, traicionando así al pueblo civilizado que justamente paga sus impuestos para sostener a un gobierno cómplice de la delincuencia, de la usurpación y del terrorismo maoísta. Pero la mayor traición contra los vecinos de Bariloche llegó por parte de la ministra de Inseguridad de la Nación. Sin siquiera poseer las facultades para intervenir en el asunto provincial, acusó a los ya de por sí agredidos y saqueados vecinos de Villa Mascardi de asociación ilícita, de instigación a cometer delitos y de ostentar armas de fuego, haciendo referencia a que los vecinos de Bariloche y en algunos casos sí eran portadores legítimos de armas de fuego. Pretendían liberar de esta forma Villa Mascardi de los invasores mapuches por su propia iniciativa. Semejante nivel de complicidad del gobierno nacional con los terroristas y criminales subversivos del RAM generó una absoluta indignación en toda la ciudad de Bariloche, que unificó en una unidad única y excepcional tanto a los partidarios de Cambiemos como a los peronistas, un hecho inédito que nunca antes se dio. Ya al día siguiente, la ministra de Inseguridad, Frederick, fue imputada penalmente al ser denunciada por un abogado de Cambiemos de Río Negro, que presentó una denuncia penal con cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. También fue denunciada Magdalena Ordara, que es titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, por su complicidad con actividad delictiva y terrorista de grupos armados mapuches. En cuanto a los miembros del RAM, que en este caso concreto se denominan como Lafken Winkul Mapu, la mayoría de sus integrantes ni siquiera son mapuches de verdad. Una parte son simples villeros peronchos de origen orco-mestizo que llegaron del Congo urbano bonaerense, y otros son terroristas de extrema izquierda mapuche de origen chileno, y sobre cuyas espaldas pesa la orden de captura internacional emitida por los juzgados chilenos y que hace años se encuentran prófugos en Argentina, donde primero se les otorgó protección por parte del gobierno colaboracionista del territorio de Río Negro y ahora también por el nacional. Todos ellos, sin importar su origen y su procedencia, se dedican a las actividades terroristas con absoluta impunidad. Pero tanto lo sucedido en Villa Mascardi como las tomas de masivas de tierras en todo el Congo urbano y la provincia de Córdoba tienen que ver con el operativo delictivo global que con mucha anticipación fue organizado por el subversivo patotero Juan Grabois,
que actúa en complicidad con los sectores más extremistas del kirchnerismo y que recibió el apoyo financiero de Jorge Bergoglio, que actualmente ocupa el puesto papal en el Vaticano y es más conocido como el Papa Francisco o el Papa comunista. Todos ellos son jesuitas, pero además de pertenecer a una misma asociación sectaria, también forman parte de una poderosa mafia internacional, que además de estar involucrada en la peor clase de crímenes, hace más de medio siglo se dedica a preparar todo grupos de subversivos y terroristas, desde montoneros de la década del 70 hasta grupos organizados por villeros revoltosos y los pseudo mapuches armados que usurpan terrenos, expulsan de su tierra a sus legítimos propietarios y además es el mismo grupo subversivo que por orden de Juan Grabois generó catastróficos incendios en las sierras de Córdoba, muy cerca de la localidad de Capilla del Monte, para desmoralizar a los pobladores locales y que de este modo preparar la toma de tierras y ocupar propiedades ajenas. Pero todo lo que vimos hasta ahora es apenas la punta del iceberg, ya que se están preparando más ataques organizados contra las viviendas de gente decente y sus tierras. Y de no haber respuesta por parte del gobierno, estas serán cada vez más violentas y sangrientas. Se sabe que el objetivo final de estas bandas subversivas de ideología jesuita, kirchnerista y nacional bolchevique, en todo caso de no haber debida resistencia, es llegar a atacar a los countries de todo el área metropolitana de Buenos Aires. Pero allí ya se piensa usar grupos más numerosos y bien armados. El objetivo es ir por medio de la violencia a expulsar sus pobladores de sus propiedades, forzarlos a huir del país y de este modo quedarse con sus casas y terrenos. El propio Carlos Maslatón, que es un muy conocido multimillonario peronista que abiertamente simpatiza con la causa indigenista y el jesuitismo subversivo, desde hace rato advierte sobre estos sucesos en su muro tanto de Instagram, Facebook, admitir que en esto sí acertó y que esto es lo que va a suceder si esta barbarie subversiva contra la propiedad privada no será cortada de raíz. Los propios jerarcas de este gobierno maoísta y kirchnerista están perfectamente al tanto del plan de Grabois y Bergoglio y solo se encargan de que éste goce de la mayor impunidad posible. Todo va bajo el marco de una especie de fascismo anarquista, donde por un lado la gente civilizada parece un autoritario yugo del gobierno bajo la excusa de la ridícula pseudo pandemia del COVID-19, que ya desde hace medio año limita y aplasta nuestras libertades más básicas. Pero al mismo tiempo las pandillas de delincuentes, usurpadores y terroristas actúan con la más absoluta impunidad, como si estuvieran en un estado anárquico, al mejor estilo de la Somalia de los 90, donde rigió la ley del más decidido, organizado y fuerte. ¿De dónde salen los fondos para financiar a todo este ejército de marginales, usurpadores y terroristas? Los recursos financieros son aportados por Jorge Bergoglio por medio de su mano derecha, que es el tristemente conocido Gustavo Vera, otro jesuita que es el capo de la inmensa red criminal de la Alameda, involucrada en delitos de tráfico y explotación sexual de menores, extorsión de empresarios textiles y el tráfico y distribución y comercialización de drogas. Es el mismo que en febrero de 2019 ordenó asesinar a la periodista Natalia Haidt, que año tras año había denunciado y expuesto a toda su red delictiva en el programa de Mirta Legrand. Pero para que el macabro negocio de Gustavo Vera pudiera funcionar en una gran escala, es desde hace años que se asoció con el sindicalista Hugo Negro Llano, que le ofreció su servicio de transporte de camiones para transportar drogas y estupefacientes desde Bolivia y Paraguay, como así también traficar niños que son raptados en las provincias del norte y después son llevados hasta Buenos Aires, Rosario y Córdoba, para ser vendidos y explotados por la red de Vera y otros jesuitas nacional bolcheviques que integran la misma asociación criminal. Mauricio Macri ya tenía en la mira toda esta inmensa organización criminal, pero no llegó a tiempo para desmantelarla. Pero tarde o temprano es lo que habrá que hacer, y hasta que la justicia y las fuerzas de seguridad no desbarataran a la mafia jesuita de Vera y su socio Hugo Moyano, con todos sus turbios negocios, los dirigentes como Grabois tendrán ilimitados recursos para financiar sus actividades subversivas, tomando tierra y atacando a los ciudadanos de bien dentro de su propia propiedad. Por supuesto, la actual ministra de Inseguridad de la Nación, Frederick,
está bien al tanto de todas estas actividades criminales, pero no hace otra cosa que encubrir a todos los involucrados. Por lo tanto, no queda otra que llamar la atención a los fiscales federales independientes, que aún están comprometidos con la justicia, para que actúen de oficio e inicien una investigación contra todos los acusados, incluyendo a la ya imputada Frederick. Pero hasta que la justicia y las fuerzas de seguridad pública no actúen como corresponde, a los ciudadanos de bien no les quedará otra opción que armarse y organizarse con otros grupos de vecinos, milicias de autodefensa local, que en cada uno de los barrios y pueblos del país, con que mucha facilidad podrán convertirse en blancos de los ataques de los grupos terroristas y usurpadores de Juan Grabois, deberán estar preparados para entrar en batalla de forma permanente. Lo mismo deberán entender las policías de todas las fuerzas de seguridad, que no es para nada una buena idea cumplir las órdenes de un régimen subversivo que está abiertamente pisoteando todas las leyes y la Constitución Nacional, y que las cosas como las que se mandó a la policía hacer en la provincia de Río Negro al frenar la caravana vecinal sobre la Ruta 40 no serán más toleradas. Y que no es para nada una buena idea desafiar al 90% de la población enfadada, y que encima en muchos casos es legítima poseedora de las armas de fuego. Son situaciones donde los policías deberán decidir con claridad de qué lado están, ya que en un año o menos este patético régimen caerá. Pero los policías que lo apoyaron, contra todo sentido común y contra su propia gente, ya nadie los va a querer ver vestidos con un uniforme policial, con todo lo que esto significa. Señores policías, piensen muy bien, antes de cumplir las órdenes de un régimen subversivo que va en contra de las propias leyes que ustedes juraron defender.